la geoposición, ¿no? que viene a decirnos qué es lo que hacen los turistas cuando nos visitan. Se ha hablado antes de cuándo se inspiran, cuándo buscan en las webs, cuándo contratan los viajes, los hoteles, y yo me voy a centrar en algunos ejemplos prácticos de cosas que ya existen y sobre todo basados en el comportamiento del turista en el territorio. Los turistas son cada vez más exigentes, más tecnológicos y más conectados, y cuando llegan a visitarnos no dejan su identidad digital, ¿no? Son turistas digitales y lo que hacen es comentar su experiencia en territorio en su vida digital. Es más, suelen comentar más cosas, amplifican lo que están haciendo y pueden ser prescriptores o lo contrario del destino que están visitando cuando nos dan un like, cuando nos valoran, cuando ponen un comentario, ¿no? También la interacción con el terreno va dejando una traza digital que nosotros podemos utilizar para sacar conclusiones de quiénes son y cómo se comportan estos visitantes. El terreno también se adapta, ¿no? Con las Smart Cities, los sensores, el Internet de las cosas, se sensoriza para facilitar la visita a los turistas, para aumentar la experiencia de lo que se está viendo y hacerla más interesante. Entonces, si los turistas son más digitales y los destinos son más digitales, también los profesionales que nos dedicamos al turismo tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas de gestionar nuestro negocio, ¿no? Para ello tenemos un montón de herramientas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el lenguaje natural, etcétera, etcétera. Y de entre ellas voy a destacar algo que ya también se ha mencionado, que es el Big Data, que toda esta complejidad la acaba traduciendo en datos y de esos datos se extraen conclusiones. Seguro que todos habéis, es un buzzword, seguro que todos habéis oído hablar del Big Data, del volumen, de la variedad y de la velocidad, que son los que lo definen. Volumen porque ahora se puede gestionar un montón de datos que antes no era posible tecnológica o económicamente. Variedad porque no solo son datos que se pueden poner en una tabla, sino que también podemos gestionar de forma automática imágenes, vídeos, sonido, etcétera, etcétera, y velocidad. Decía Carlos ayer que estamos en el negocio de la gestión de la inmediatez. Por tanto, necesitamos que la información no llegue con inmediatez. Hay información que pierde su valor cuando pasa el tiempo. Por ejemplo, si alguien me va a ofrecer una visita turística aquí en Marbella, mejor que me llegue eso hoy, porque dentro de 2 días voy a estar en Madrid y va a ser completamente irrelevante, ¿no? Entonces, con todo esto, el Big Data, ¿qué hace? Saca lo que llamamos los insights, que son piezas de información que nos ayudan a gestionar nuestro negocio, y nuestros empleados y nosotros tenemos que saber interpretarla y tenemos que estar preparados para ello. Son piezas de información accionables y acaban contestando a alguna pregunta de negocio. Lo importante precisamente son las preguntas, los casos de uso, ¿no? Que acaban englobándose en alguna de estas 3 categorías. O me sirven para mejorar mi operativa, o me sirven para generar más ingresos, o me sirven para anticipar problemas. Y estas 3 cosas acaban traduciéndose en experiencia de cliente, en experiencia de visitante y en dinero. Pues, ¿qué herramientas tenemos? Unas son más conocidas y otras menos. Esto no intenta ser exhaustivo, pero por supuesto tenemos las apps que nos ayudan a entender el territorio, las webs, el Revenue Management, que también se basa en Big Data y que es muy conocido en la industria, pero incido en la geoposición, porque todas las aplicaciones que tenemos en el móvil, todos los aparatos para navegar o aplicaciones para navegar, la navegación que hacemos, que se hace mayoritariamente no desde el desktop, sino desde el móvil, y los propios teléfonos móviles nos acaban posicionando en un mapa cada vez que transaccionamos con ellos, ¿no? ¿Y para qué nos sirve eso? Pues nos sirve para dar información de los visitantes. ¿Quiénes son? ¿Es la primera vez que vienen o han venido ya antes? ¿Cuánto tiempo están? ¿Dónde duermen? ¿Qué medio de transporte han utilizado para venir hasta aquí? Y todo eso lo saben los proveedores de estos servicios, porque normalmente ven que yo accedo a las aplicaciones, que yo utilizo mi móvil en Madrid y ahora estoy en Marbella, ¿no? Esto es una realidad. Telefónica, por ejemplo, lo hace. Aquí hay un ejemplo. Hizo un análisis de visitantes en la Fiesta de las Flores en Girona. Hay otras empresas como Quineo que lo hace con otros operadores. Básicamente se puede ver quién está hoy aquí en Marbella y de dónde viene quién me visita. También los visitantes extranjeros, porque si veo que alguien con un móvil de Telecom Italia está hoy aquí, infiero que normalmente vive en Italia. Entonces puedo saber cuántos rusos, cuántos chinos, cuántos italianos vienen a verme, ¿no? Esto también se puede traducir en la visita a las atracciones turísticas, pues a los hoteles, a los centros de ocio, etcétera, etcétera,
con otras tecnologías, por ejemplo, con el Wi-Fi, con los beacons, las balizas que detectan proximidad de aparatos electrónicos, sensores, cámaras de reconocimiento facial, etcétera, etcétera, que me pueden indicar el recorrido que siguen los visitantes a la hora de visitar mi punto de atracción. No me quiero detener aquí, hemos hablado de escucha activa, de análisis de visitantes, también dónde se gasta el dinero la gente, dónde transacciona, porque cuando paso una tarjeta de crédito la paso en un punto determinado de un POS que está geoposicionado y además empresas como esta, como BBVA, me puede categorizar el gasto, cuánto se ha gastado en comida, cuánto se ha gastado en ropa, cuánto se ha gastado en gasolina, etcétera, etcétera. En definitiva, esto es un nuevo lenguaje que todos tenemos que conocer y va a ser la forma de gestionar a futuro. Vamos a gestionar más basados en datos, aunque como decía el ponente anterior, no abandonamos la parte humana y el sentimiento, pero el dato va a estar en el centro de nuestra toma de decisiones. Entonces, como actores, o sea, como administración pública o como empresa, tenemos que utilizarlo, ya se está utilizando, y tenemos que darle un enfoque práctico. La recomendación es ir a lo simple, ir a problemas de negocio que me son relevantes, pero que puedo definir de forma simple para poder solucionarlo con la tecnología, con los datos y con el conocimiento sectorial que tenemos. Desde un punto de vista de las universidades es un gran reto, porque todo esto va muy rápido. Y claro, mientras lo entiendo, lo normo y lo meto en un plan de estudio, la realidad va por delante. Y entonces, también, como ha dicho el ponente anterior, yo creo que la solución está en incorporar en la vida académica gente que tiene experiencia real en este tipo de soluciones. Y por último, los profesionales, pues los profesionales vamos a estar obligados a estar al día en nuevas tecnologías, en el manejo de datos, ¿no? Se dice que la profesión más sexy y mejor pagada de los recién salidos universitarios es el de los data scientists, ¿no? Bueno, no todos tenemos que ser data scientists, no todos tenemos que saber programar, estadística o matemática, pero sí que tendremos que conocer un poco este lenguaje de la misma manera que tenemos una licenciatura, luego hacemos un máster y aprendemos un idioma, también tendremos que hablar este idioma para saber hacer las preguntas adecuadas y tomar las decisiones adecuadas con este tipo de información nueva. Nada más, muchas gracias.